Buenas, mi nombre es Peterson Ortegano. Yo le voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver relacionado al cerebro humano. El primer punto a tratar se trata sobre el cerebro humano y su relación con la realidad. Entonces, lo que conocemos como realidad es el resultado de una serie de interacciones entre los circuitos y trazos neuronales del cerebro con el mundo exterior. De esta interacción surge una sola representación mental, o diríamos realidad, de cada individuo en su particular universo entre las potenciales realidades que se derivan de todas las posibles interacciones del cerebro con el entorno. De esta forma surge la metáfora del cerebro como sintonizador o detector creador de realidad. De esta surgen también las siguientes tres etapas, que son la captación de señal. Es la interacción descriptiva a nivel cuántico de cada experiencia entre el mundo medio o medio ambiente que nos rodea. La segunda etapa se trata de la transmisión de la señal. Se conforma una traza neuronal o circuito propio de esa experiencia que se transmite por la red neuronal. Tenemos también la tercera etapa, que son registro y memoria. Según la experiencia que se trate, ruidos, luces, olores, etc., versus ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias, amplitud, TV, radio, televisión, etc., los circuitos y tratamiento de la señal recorren diferentes trazos o caminos neuronales para ser procesados en diferentes sectores de emuladores, que por cierto, los emuladores son aquellos como el bulbo raquídeo, el encéfalo, entre otros. También tenemos la cuarta etapa, que son acciones eferentes. Según el tipo de experiencias, se producirán en los diferentes sectores de emuladores diferentes acciones emergentes, por ejemplo, movimientos, pensamientos, entre otras, que están en el cerebro, versus sonidos, imágenes, etcétera, que son, podemos decir entonces que lo que percibimos a diario como realidad no son más que simples estímulos externos que son recibidos por nuestro cuerpo y enviados al cerebro, que éste a su vez procesa esa información y nos muestra una realidad que percibimos a diario. También tenemos el otro punto, que es su estructura y cómo se transmite la información. A través de los sentidos, el cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea. La procesa y hace que cobre significado, organiza y controla el movimiento. Además, entre las funciones del cerebro está la de ser responsable de regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea y la respiración, además de la digestión también, claro. Un cerebro adulto puede pesar entre 1,3 kg y 1,4 kg. Contiene unos 100.000 millones de neuronas y una cantidad mucho más elevada de sinapsis, que por cierto, las sinapsis son las que hacen posible la conexión, la de esa conexión entre las células. Cuando tomamos decisiones y experimentamos emociones, en el cerebro se produce una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos, y esta a su vez consta de tres partes, que son la corteza cerebral, el cerebelo y también que es el tronco cerebral. La parte de la corteza cerebral es la superficie más externa del cerebro y tiene una gran extensión de aproximadamente una o dos hojas de periódico, pero esta está enlazada, escondida en numerosos pliegues y hendiduras. También tenemos el cerebelo, encargado entre otras funciones de recibir, procesar y enviar la información de los ojos, los oídos, los músculos y las articulaciones, contribuyendo a mantener el equilibrio y a que los movimientos sean coordinados y precisos. En la tercera tenemos el tronco cerebral. En la base del cerebro se encuentra el tronco cerebral, que conecta la médula espinal con el cerebro y controla acciones corporales automáticas como el ritmo cardíaco, la tensión arterial y la respiración. Pasamos al siguiente punto, que son los hemisferios y su importancia en el conocimiento de nosotros mismos. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formada por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, y de ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en una conducta diferente.
Por ejemplo, en la función del hemisferio derecho, la parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, que es la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio denominante es el derecho, piensan y recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Pasamos a funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. La primera, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje exclusiva del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce una afasia, es decir, imposibilita al sujeto comunicarse o escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como la capacidad del análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen? Porque, como dice el título de la pregunta, que dice los hemisferios y su importancia en el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál es la importancia de los hemisferios en el conocimiento de nosotros mismos? Es porque, por ejemplo, está el área de la imaginación, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho grande a la civilización humana? Es que ningún otro ser vivo, o sea, hasta donde se tiene demostrado hoy en día, tiene la capacidad de imaginar. Esto ha sido la base fundamental de todos los avances científicos y emocionales, filosóficos, todo está incluido gracias a la imaginación. Y en el hemisferio izquierdo es la que se encarga de razonar, o sea que si juntamos la imaginación con la capacidad de razonar y hacer deducciones, investigar y además de otras cosas, pudimos ser capaces de llegar a ser lo que somos hoy en día. Ahora pasamos el cerebro y los sentidos. Los sentidos no son más que la forma en la que el cuerpo recibe la información para enviarla al cerebro. En esta tenemos la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. En la vista, probablemente la vista nos dice mucho más cosas sobre el mundo que nos rodea que cualquier otro sentido. A lo que nos entra por los ojos forma una imagen invertida sobre la retina. La retina transforma la luz en señales nerviosas y la envía al cerebro. El cerebro invierte la imagen para que la veas derecha y te indique qué es lo que estás viendo. El oído. Todos los sonidos que oímos son ondas sonoras que nos entran por los oídos y hacen que nos vibren los tímpanos. Estas vibraciones viajan a lo largo de la cadena de huesecillos del oído y se transforman en señales nerviosas. La corteza cerebral procesa esas señales y te indica qué es lo que estás oyendo. También el gusto. La lengua contiene un grupito de células sensoriales llamadas papilas gustativas que reaccionan a las sustancias químicas de los alimentos. Las papilas gustativas reaccionan a los sabores dulces, ácidos, salados y amargos. Ellas son las encargadas de enviar mensajes a la área de la corteza cerebral encargada de procesar el sabor. Aquí tenemos el olfato. La célula olfativa de la mucosa que recubre el interior de tus fosas nasales reaccionan a las sustancias químicas que inspiran y envían mensajes al cerebro a través de nervios específicos. El
tacto. La piel contiene millones de receptores sensoriales que recogen información relacionada con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor, y la envían al cerebro para que la procese y tú reacciones en consonancia. El otro punto a tratar es el cerebro humano, es la evolución del cerebro humano, perdón. El cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2,5 millones de años desde nuestros ancestros más primitivos. Se considera que empezó a aumentar notablemente de tamaño en el Australopithecus africano, posible predecesor de nuestro género, con un volumen cerebral de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, y lo hizo a un ritmo estimado de 150.000 neuronas por generación. Pese a tener una estructura similar a la del chimpancé, los cerebros de estos individuos empezaron a presentar volúmenes encefálicos significativamente superiores. Por su parte, los primeros miembros del género Homo mostraban una media de 700 centímetros cuadrados y evolucionaron de manera gradual y casi lineal, sin baches, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que son 1400 centímetros cúbicos del Homo sapiens actual. A lo largo de nuestra evolución, las mejoras en el cerebro y en el cuerpo se han complementado recíprocamente. Cuando una avanzaba, esta impulsaba la mejora de la otra, siguiendo un ciclo de retroalimentación positiva. De esta manera, ponerse de pie fue uno de los primeros hechos trascendentales de la humanidad, y esto está constatado que esto sucedió antes de la aparición de pulgares prensiles, la habilidad de fabricar herramientas o el desarrollo del lenguaje. El siguiente punto es el cerebro triuno. Desarrollado por Paul MacLean en 1970, esta visión de la organización neuroanomática no es una afirmación científica, sino una herramienta teórica. Esta teoría se basa en el hecho de que la evolución del cerebro humano se realizó en varias fases, que corresponden con la aparición en tierra de las distintas clases filogenéticas de animales. Así, la estructura anomática más antigua de nuestro cerebro corresponde al cerebro reptiliano, se sitúa en lo más profundo, y la estructura más reciente y la más joven corresponde al cerebro humano, se sitúa en la superficie del cerebro al exterior. Un cerebro reptiliano es el más antiguo, que gestiona las funciones vitales del organismo, controlando la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal, el equilibrio, entre otros. Es fiable, pero tiende a ser más bien rígido y confusivo. Un cerebro límbico aparecido con los primeros mamíferos, capaces de memorizar los comportamientos agradables o desagradables, y por lo tanto responsable en el humano de lo que ejerce una gran influencia sobre nuestro comportamiento. Estos fueron los puntos a tratar. Entonces, en resumen, podemos decir que lo que percibimos a diario no son más que simples estímulos que recibe nuestro cuerpo, y este a su vez envía esa información al cerebro para ser procesada y mostrarnos una realidad que percibimos a diario, ¿verdad que sí? Pero para mi parecer, me parece que es increíble cómo una bola de grasa y carne que pesa solamente 1,4 kg en sus mejores casos puede ser la máquina más avanzada que tiene nuestro planeta, porque a pesar de todo, con el gran conocimiento que tenemos hoy en día, no hemos logrado desarrollar una máquina tan avanzada y eficiente como es el cerebro humano. Esta es capaz de darnos herramientas como son el tacto, la imaginación, sensibilidad, olfato, hambre, y bueno, esa es otra cosa, que nos avisa cuando tenemos hambre, nos avisa cuando tenemos que ir al baño, nos recompensa por acciones bien hechas. También respiramos sin darnos de cuenta, y todo eso gracias al cerebro. Entonces, me parece que es importante que alimentemos nuestro cerebro con buen conocimiento, siempre tenerlo en entrenamiento, aprendiendo ideas nuevas, ejercitándolo y alimentándonos de buena manera. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Peterson Ortegano, y sin más nada que decir,